La destrucción generalizada, masiva, a gran escala del medio ambiente es, guardando las diferencias, lo que consideramos ecocidio. Y el ecocidio, por desgracia, todavía no es un crimen internacional, a pesar de que hace más de 50 años se viene promoviendo que esta destrucción a gran escala del medio ambiente sea un crimen internacional, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en Stop Ecocidio es precisamente promover que el ecocidio se convierta en un crimen internacional, pero también, al mismo tiempo, que sea un crimen en los distintos estados que forman parte de la Corte Penal Internacional. Bienvenidas y bienvenidos a la red de juristas que periódicamente desarrollamos esta serie de entrevistas para hablar de estos temas con juristas destacados de distintas partes del mundo. Me acompaña mi compañero Víctor Rujano, quien hará la presentación respectiva de nuestra entrevistada en el día de hoy. Gracias, Rodrigo, por esas palabras iniciales y tenemos el honor de contar con una congresista que ha venido batallando en el Perú por no solamente temas ambientales, sino bueno, una serie de problemáticas que se están viviendo y bueno, claramente el ambiente es una de sus prioridades. Ella se llama Ruth Luque Ibarra, ella es abogada egresada de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, especializada en temas de derechos humanos. Trabajó por 12 años en provincias altas entre Espinar, Chumbivilcas, Canas, Canchis, defendiendo varios casos vinculados a violaciones de derechos humanos y criminalización de la protesta social. También ocupó el cargo de asesora y directora ejecutiva de Derechos Humanos Sin Fronteras y actualmente es congresista de la República del Perú para el periodo 2021-2026. Congresista, sea bienvenida a esta edición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, Ruth, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros en el día de hoy. Y la primera pregunta que yo quisiera formularle es, ¿qué es lo que motiva a una mujer como usted, siendo joven, ¿no? Primero a estudiar derecho y luego pues a dedicarse a defender los derechos humanos y el medio ambiente? Sí, bueno, una primera cosa que tengo que confesar es que mi primera opción no fue el derecho. Mi primera opción era ser profesora. Yo quería ser profesora. Pero digamos, cuando pues uno termina el colegio, ¿no? La madre, ¿no? Las hermanas siempre preguntan, ¿no? Y preguntan a los profesores. Y en mi caso hubo una especie de pregunta a algunas profesoras en el colegio. Y las profesoras lo que le dijeron a mi familia era que yo podía ser una buena abogada, ¿no? Que siempre estaba defendiendo a las personas más vulnerables, siempre estaba denunciando temas y que tenía una alta sensibilidad para eso. Entonces así terminé la carrera de Derecho, ¿no? Postulé a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ingresé y bueno, he terminado mi carrera y debo decir que es una de las carreras que me da muchísima satisfacción, ¿no? Y a través del derecho he descubierto, digamos, que es una herramienta realmente poderosa, ¿no? Donde uno puede no solo defender a las personas, sino además puede crear cosas, ¿no? Porque creo que esa es la dinámica del derecho, ¿no? Que una cosa es, digamos, lo legal, pero otra cosa es, creo que el mundo del debate y de las maneras en las cuales uno puede, pues, interpretar la realidad, ¿no? Y especialmente cuando, digamos, está ante sujetos que no necesariamente van a tener voz, ¿no? Y en este caso, en el tema ambiental, ¿no? Que es un tema particularmente sensible en mi caso, porque además yo he vivido en comunidad campesina. Mi familia es de las zonas de comunidades campesinas, mi padre es de la zona de la Amazonía, en el caso de Cusco. He vivido muchos años en comunidades campesinas, he convivido, entonces me siento parte de eso. Y como decimos en las comunidades campesinas, en los pueblos indígenas, el ambiente, los ríos, los cerros, la naturaleza es parte de nosotros, ¿no? Es como algo que está muy, es parte de nuestra vida. Así que yo miro de esa manera, pues, el derecho, ¿no? Congresista, y bueno, continuando con esta motivación que la llevó a ser abogada, me da mucha curiosidad saber qué fue lo que la llevó a usted a postularse para el Congreso. O sea, si hubo un momento en su vida que él dijo, bueno, este es el camino. ¿Qué nos podría comentar de cuál fue su motivación para ingresar en esta carrera tan bonita?
Sí, miren, yo ingreso a la política a raíz de un incidente muy grave que se presentó en el 2012. Yo en esos años trabajaba en una zona de mi región que le dicen las zonas de provincias altas, porque están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y es una zona, digamos, donde hay mucha comunidad campesina, pero había, bueno, y ahorita existe aún más, mucho desarrollo del extractivismo, básicamente minero. Entonces, hubo un contexto en el cual la presencia de los conflictos ambientales, las disputas por el tema del agua, las denuncias por temas de contaminación ambiental, metales pesados en el cuerpo de las personas, empezó a cobrar mucha importancia y se desarrolló un conflicto muy fuerte en estas zonas donde yo trabajaba. Yo en ese momento era directora de una institución de derechos humanos vinculada a la Iglesia Católica, que se llama Vicaría de Solidaridad de la Prelatura, y vivimos un contexto sumamente complejo y duro, ¿no? Se presentó un conflicto, donde hubo personas muertas, personas heridas, y la población en ese momento lo que denunciaba era la solución a los graves problemas de contaminación ambiental en la provincia de Espinal, una provincia que tiene poco más de 40 años de convivencia con la minería y donde actualmente tenemos aún muchos problemas sobre el tema. Entonces, en ese contexto se presenta ese tema de las muertes. Nosotros que trabajamos en esa institución fuimos acusados de ser enemigos de la minería. Se levantó una campaña estigmatizadora muy fuerte. Recuerdo mucho, en mi caso aparecieron pintas donde pedían mi exclusión de la zona. Fuimos acusados injustamente desde mi punto de vista, digamos, en una lógica más política en el cual se nos vinculaba a ciertos actores de que lo que intentábamos era, no queríamos el desarrollo, ¿no? No buscábamos, o lo que buscábamos era más bien que no haya minería y que lo que estábamos generando detrás era caos y violencia. Entonces, nos acusaron en resumidas palabras de ser asusadores, ¿no? De la violencia. Mucho de este, pues, relato que a veces existe cuando se presentan denuncias, ¿no? Y se intentan tapar los temas. Entonces, ese contexto generó que personas de la institución fueran investigadas. De hecho, se generaron detenciones injustamente arbitrarias en ese momento y eso marcó mucho mi vida, ¿no? Es como un antes y un después, ¿no? Entonces, eso generó de que, digamos, yo asumiera que habían temas que eran legítimos de levantarlos desde los espacios de sociedad civil, pero que estábamos en una disputa mayor y que podíamos y teníamos todo el derecho de ingresar a un debate de otra naturaleza. Fue ahí donde yo decidí tomar la decisión de hacer política y inicié en un partido político que no llegó a tener inscripción, pero participé en lo que en su momento fue el Nuevo Perú, que fue liderado por Verónica Mendoza, y decidí ahí iniciar mi vida política, motivada un poco por este tema que les estoy comentando. Y bueno, ahí postulé una primera oportunidad en el año 2016, no gané, y bueno, postulé pues para el 2021, y bueno, ahí salí electa con la votación de mi región. Pero esas son un poco las motivaciones que generaron que ingresara a la política. Es interesante porque de alguna manera se viene del mundo jurídico, ¿no? Del mundo legal, luego al activismo y para seguir haciendo transformaciones, ¿verdad? Finalmente ingresa a la política y luego al Congreso del Perú. Y en eso, en el Congreso, pues usted ha impulsado un proyecto de ley. Han habido hasta tres proyectos de ley. Uno de estos ha sido el suyo, sobre un crimen de ecocidio para Perú. ¿Qué nos puede comentar un poco de eso? ¿Cómo se gesta esta idea, esta inquietud por el medio ambiente y por proteger al Perú? Finalmente, porque es proteger a la gente, a la ciudadanía, pero también al entorno, ¿no? Al ambiente, a la naturaleza del Perú, que es tan diversa, ¿no? Tan biodiversa, Ujú. comparte también una parte, ¿verdad? De la Amazonía, ¿no? Con otros países, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede comentar usted sobre estos proyectos de ley y sobre la tramitación y que ha tenido después, ¿no? Sí, mira, primero, para mí ha sido bien interesante el momento, ¿no? En el cual con Christopher Escocidio nos encontramos cuando vienen a Perú y nos plantean todo este debate tan rico y interesante sobre el tema del ecocidio, es decir, cómo entender el impacto ambiental en un nivel de gravedad mayor.
Y en el caso particular del Perú, nosotros hemos enfrentado graves daños ambientales de una envergadura impresionante. Nosotros somos un país que tiene derrames en la Amazonía que afectan por muchísimos años a poblaciones indígenas. Y el derrame, digamos, que fue materia de noticia internacional, fue el famoso derrame al mar peruano a cargo de Repsol. Y hace poco, hace algunos meses, tuvimos también otro derrame de una magnitud considerable a cargo de Petroperú, una empresa estatal en la zona de Piura, afectando a varios pescadores. Entonces, pero esto, digamos, que nosotros entendemos en el caso del país como grave, que destruye, ¿no? Que destruye la vida marina, el ecosistema, afecta a la salud. Digamos, cuando este ecocidio viene y nos plantea, entendemos que no se trata de cualquier hecho, que efectivamente se trata de un hecho en términos irreversibles. Se trata de un daño, además, que puede afectar más allá de la zona geográfica en la que está limitada, pero además que puede generar efectos adversos que incluye muchos más impactos que van más allá incluso de la vida misma, ¿no es cierto?, de la vida humana. Y entonces, ¿cómo entender eso? Y eso creo que configura el delito de ecocidios. Creo que el término ayuda a entender la complejidad y los niveles de responsabilidad que se tiene que tener del Estado y de quienes lo cometen. Y no puede ser pues un hecho en el cual se sancione con 1 año, 2 años, una multa, porque estamos hablando de un impacto que perdure en el tiempo y que, como he mencionado, puede terminar siendo realmente irreversible y que puede tener un plazo no razonable, ¿cierto? Entonces, esas son las razones que un poco recogen la iniciativa legislativa que hemos presentado, que recogen en realidad el debate jurídico político, además que Stop Ecocidio ha venido desarrollando, pero que además, en el caso particular de nuestro país, digamos, ha permitido, porque ya tiene un dictamen aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que ingrese como un tipo penal específico. Es decir, dentro del Código Penal, lamentablemente nosotros no tenemos sanciones drásticas en materia ambiental. No existe. O sea, las penas de 3, 4, 5, no tenemos, digamos, un rango de 10, 12, ¿no? Se pese a que, digamos, hemos tenido incendios forestales de envergadura, tenemos los niveles de contaminación que hemos dado, no tenemos tampoco un caso ejemplar en términos penales que sancione drásticamente. Entonces, por eso es que hemos presentado la iniciativa. Esta iniciativa ya tiene un dictamen que ha sido aprobado por la Comisión de Justicia, que en concreto está estableciendo un tipo penal como ecocidio bajo los elementos que de alguna manera configuran para un delito, digamos, de crimen internacional, ¿no? Y entonces eso ha abierto un debate, me parece necesario en el país. Ojalá que entre al Pleno del Congreso, que es un poco el interés que tenemos, y que nos permita pues empezar a señalar por qué razones necesitamos castigar severamente, no solo como sanción, sino también como prevención, ¿no? Entonces, ese es un poco el estado de esta iniciativa legislativa, que recoge, ¿no?, los elementos que les hacía mención, que en cierta parte pues recoge esta inspiración y este debate internacional que se está dando. Congresista, bueno, ya nos ha hablado un poco de ese proceso legislativo para que se incorpore el ecocidio dentro del Código Penal peruano. Ahora, sabemos que hay varias propuestas, de las cuales usted ha impulsado una, y muchas recogen los elementos que la definición internacional de stop ecocidio, en particular del panel de expertos independientes, recogió hace pocos años. Ahora, le pregunto, ¿cuál es la perspectiva de los próximos pasos? Sabemos que ya se aprobó un dictamen, pero ¿qué viene ahora? ¿Y en cuánto tiempo se pudiese tener ya un resultado positivo concreto de esta propuesta de ley? Sí, miren, en el Congreso de la República, digamos, para que una iniciativa llegue al Pleno del Congreso, se necesita que se priorice. Nosotros hemos hecho el pedido de priorización, ¿no? Mi bancada ha solicitado la priorización de la iniciativa legislativa que presenté para que pueda ingresar al Pleno del Congreso. Entonces, eso nosotros esperamos que pase. En este momento estamos en receso parlamentario. Las actividades parlamentarias deben retomarse en marzo. Pero mientras eso pase, sí creo que el esfuerzo que estamos haciendo es hablar con las distintas fuerzas políticas, ¿no? Para un poco se entienda de que lo que se está buscando, digamos, es una definición más específica de lo que significa un daño grave, severo y a largo plazo sobre un tema que es permanente en nuestro país, ¿no? Y que en esa medida
pueden responder pues tanto las personas naturales, incluso personas jurídicas. ¿No es cierto? Que es un poco lo que ha orientado además el debate en el caso de Perú. Así que nosotros, mi expectativa es que eso pueda ingresar en este periodo legislativo y que podamos ofrecerle al país un debate sobre este tema, ¿no? O sea, creo que eso es lo que esperaríamos, especialmente quienes defendemos el ecosistema. El año pasado, el 5 de septiembre del año pasado, para Stop Ecocidio, hubo un gran avance muy significativo que vino dado por la propuesta formal que hicieron algunos estados, estos pequeños estados insulares, ¿no? Que están amenazados incluso por desaparecer. Puntualmente Vanuatu, Fiji y Samoa presentaron ante la Corte Penal Internacional la iniciativa de que se enmiende el estatuto de la Corte para que se incorpore el crimen de ecocidio, tal como lo definió el panel de expertos internacional convocado por Stop Ecocidio. Después, en Cali, Colombia, hemos tenido la fortuna, digamos, de que se sumó en la cumbre de biodiversidad, se sumó la República Democrática del Congo, que es un país muy importante dentro del contexto africano, ¿no? Entonces estamos esperando cuál será el primer país latinoamericano en sumarse, digamos, a esta iniciativa. ¿Cómo ve usted el caso de Perú? ¿Usted cree que el gobierno de alguna manera en este momento está favorable a estos temas o es más bien complejo y habrá que esperar a una siguiente legislatura? Porque a veces hay gobiernos que son más en favor del medio ambiente y otros no tanto, y algunos que son en favor, pero realmente tienen también una contradicción por algunas presiones económicas internas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted el panorama del Perú en este momento y la proyección de futuro? Sí, en el caso del Perú, digamos, creo que es un poco conocido a nivel internacional. Estamos pasando por una crisis política, ¿no? Hay un proceso bastante complejo, un incremento de delincuencia y un gobierno y también Congreso, hay que decirlo, que no goza de la legitimidad de la ciudadanía. Entonces, estamos atravesados por esta lógica de una confrontación, por una falta de legitimidad. Y en el tema ambiental, lo que ha sucedido con el gobierno de la señora Dina Boluarte es que se ha ido debilitando la institucionalidad ambiental, ¿no? Digamos, el Ministerio del Ambiente, que antes era un ministerio que tenía una vocería fuerte y un rol, digamos, clave, ¿no? En espacios internacionales, como hubieran sido la COP de la biodiversidad, ha perdido ese rol desde mi evaluación política de lo que tendría que darse, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los derrames estos, tanto en el de Repsol, el que pasó en Petroperú, no han tenido un protagonismo al que hubiéramos esperado, porque creo que en un contexto de esa naturaleza uno espera de sus líderes que están en el Ejecutivo, están en el Congreso, mensajes fuertes que ratifiquen la defensa de los ecosistemas, del ambiente y que sean oportunidades para cambios y mejoras. Pero en realidad eso que estoy señalando no veo condiciones políticas en ese sentido, ¿no? Hay más bien una orientación de que el Perú más bien vaya en una línea de garantizar la inversión, digo la inversión entre comillas, ¿no es cierto? Bajo una lógica en la cual se le asegure ciertas condiciones a los sectores extractivos, y extractivos me refiero pues a muchos, ¿no? Minero, hidrocarburos, gas, etcétera, pero digamos de la misma manera no se genera, digamos, un discurso y un debate de cómo aseguramos que esa inversión no tenga impacto sobre esto, ¿no? Y que tengamos reglas en la misma medida. Aquí, pero tengamos herramientas donde la población, las comunidades, los pueblos indígenas y el ecosistema pueda defenderse. Congresista, nos ha mencionado un poco sobre acontecimientos como lo fue el derrame que ha causado estragos en el Perú. Quisiera que nos contara un poco más sobre esto y si en realidad, o tomando la definición que ustedes han acogido en la propuesta legislativa, si esto entraría dentro de lo que sería la definición de ecocidio para el Código Penal del Perú, como se ha propuesto. Sí, o sea, de hecho, digamos, el derrame de Repsol encaja, digamos, en los elementos de un ecocidio, ¿no? Porque estamos hablando de efectos devastadores, en realidad. De hecho, el derrame, en el caso particular de Repsol, ha impactado a varias playas en Lima, provincias, ha generado que las actividades económicas, en el caso de los pescadores artesanales, estén paralizados, siguen paralizados. Hay playas que no pueden ser utilizadas. Ha impactado de manera severa sobre el desarrollo de otras actividades económicas que se movían alrededor
Y bueno, y el tema del ecosistema marino no se ha remediado, o sea, no hay manera que se remedie de manera automática, ¿no? Y estamos hablando ya de 3 años que han sucedido y cuya situación no ha sido solucionada. No hay planes de rehabilitación implementándose en el caso de Repsol. O sea, los planes que se presentaron por la empresa fueron observados, devueltos, y en este momento no se han implementado y no están en marcha, digamos, grandes planes de rehabilitación, salvo algunos monitoreos que se siguen realizando, pero la demanda y la exigencia de compensaciones justas, de retomar las actividades, de solución a los graves problemas de lo que ha significado la afectación del ecosistema marino, permanecen. O sea, es un problema latente. Y en el caso del último derrame, en el caso de Petroperú, que es en una región que es en Piura, en la zona de Talara, ha sido, digamos, también de una envergadura alta, y eso ha generado un impacto también hacia los pescadores, el ecosistema. El tema es de que, digamos, en mi país, no es cierto, el caso del derrame de en Piura es una empresa estatal, Petroperú, y el caso que ha pasado en el mar fue el derrame de Repsol. Hay que decir además que en el caso de Petroperú, además de las denuncias de los derrames que pasan en Piura, esta misma empresa tiene varias denuncias y hay derrames en la zona de la Amazonía, que son más de 15 años de derrames permanentes en la Amazonía. Entonces, esto que estoy señalando ha quedado en niveles administrativos, porque la OEFA interviene, los sectores intervienen, sancionan, multan, y las empresas pues recurren, ¿no es cierto? Porque es lo que sucede con las multas, ¿no? Multan, apelas, termina, apelas, luego terminas en un contencioso administrativo y a la larga termina en una lógica de disminución de multas, y eso es lo que ha sucedido, ¿ah? En el caso de Repsol, absolutamente casi la mayoría de las sanciones están en procedimientos y juicios, o sea, están en procedimientos, ¿no? Es obvio que lo que busca alrededor, no importa que sea empresa estatal, no importa que sea empresa privada, al final creo que lo que las vincula en estos graves impactos es que todos intentan eludir la responsabilidad. Nadie quiere tener pues el loguito de empresa contaminador, ¿es cierto? Entonces, en vez de que ese dinero que estás asumiendo para la defensa legal te sirva para compensar a la población, mejorar el ecosistema, prefieren contratar staff de abogados, ¿no es cierto? Y gastar dineros y dineros para limpiar tu imagen. Entonces nosotros tenemos ese problema, y por eso para nosotros el tema de ecocidio, porque además el derrame de Petroperú yo lo he calificado como un ecocidio, los derrames de la Amazonía son un ecocidio, el derrame de Repsol es un ecocidio, lo hemos calificado así, y para nosotros encaja en los elementos del tipo penal que hemos planteado, que se han aprobado en la Comisión de Justicia. O sea, si tuviéramos esa figura de ecocidio, o sea, ya establecida y pasar un derrame, tendrían que ser, digamos, serían los primeros casos, pues, ¿no? Claro, pero en materia penal, pues, rige la ley para adelante, ¿no es cierto? Entonces ellos, claro, no responderían por ecocidio. Lo que van a responder es por el delito que la Fiscalía Ambiental ha señalado, que es el grave daño ambiental, ¿no? Que, digamos, tienen, pues, penas bajas, ¿no? O sea, bajísimas, ¿no? O sea, no genera, desde mi punto de vista, la sanción que tendrían que hacer cuando se comete un daño de esta envergadura, ¿no? Claro, y esa sanción que es muy baja o que se queda simplemente en el aspecto administrativo y si va al aspecto penal, son apenas unas sanciones prácticamente simbólicas, ¿no? Testimoniales, porque no tienen un cumplimiento efectivo de la condena, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque usted dice que hay un desbalance entre la gravedad del daño, ¿verdad? Y la sanción. ¿Nos puede comentar un poco más de esta gravedad del daño? ¿Cómo estos ecocidios impactan no solo a veces al medio ambiente, lo que en sí es muy grave, sino también a las poblaciones que viven en un entorno natural, básicamente los pueblos indígenas? Usted fue hasta hace muy poco, ¿no? Hasta el año pasado, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Perú. ¿Qué nos puede decir al respecto de cómo padecen, cómo sufren estas poblaciones Sí. indígenas estos efectos? Ujú. Mira, Rodrigo, en el caso de Perú, por ejemplo, y creo que tú cuando has visitado un poco te has dado cuenta de la complejidad, como seguro en otros países que tenemos más población indígena y hay esta mezcla además de desarrollos de proyectos extractivos. Una de las cosas que se ha configurado en el dictamen de la Comisión de Justicia es esta definición de daño grave, ¿no?
Y entonces no se trata de cualquier daño, hay que señalarlo así también para la opinión pública, ¿no? Se trata de un daño que causa cambios muy adversos, notorios, que impacta significativamente al ambiente, pero además que puede generar efectos para la vida humana o los recursos naturales. Nosotros hemos incorporado el tema de vida humana porque tiene una relación. En el caso particular, nosotros, cuando se impacta el agua, que es lo que en el caso de la Amazonía, en el caso de Piura, el caso de lo que ha sucedido con Repsol, se han hablado además de casos de presencia de metales pesados, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, tenemos problemas de metales pesados, porque el agua es el único recurso que ellos tienen para preparar sus alimentos, pero ese agua está contaminada por el derrame, pero además ahora contaminada por la minería ilegal que en mi país además, digamos, termina siendo la primera economía corrupta y que además genera un gravísimo impacto en muchos territorios del país, ¿no? Y que está asociada a un conjunto de economías ilícitas. El segundo tema tiene que ver con lo extenso, ¿no es cierto? Nosotros en la Comisión de Justicia entramos en un debate de qué significaba ser extenso, ¿no es cierto? Y se planteó, digamos, y en mi propuesta yo expliqué de que lo extenso era que va más allá de la zona geográfica limitada y que incluso puede rebasar la frontera e impactar no solamente a una especie, sino a muchas especies y puede pues afectar a muchos ecosistemas. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra región. Entonces me parece que este elemento, digamos, de extensión que hemos puesto, digamos, recoge un poco la realidad del país. Nosotros, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, por el tema de minería ilegal, tenemos daños que vienen desde la zona de Ecuador o de la zona de Colombia y que afecta hacia la Amazonía o viceversa, ¿no? O en algunos lugares, digamos, la contaminación a los ríos y que atraviesan, digamos, cuencas o que atraviesan varias regiones. Y finalmente, el tema de la duración, ¿no? Para nosotros, digamos, la configuración es que el daño por su duración tiene altos impactos de irreversibilidad, es decir, no puede ser reparado de manera inmediata, tampoco puede ser reparado de manera natural y los plazos pueden ser pues absolutamente largos. En el caso de Repsol recuerdo mucho el debate en una de las tantas mesas de diálogo que hubo con el Estado. Los pescadores le preguntaban a los expertos, a los científicos, le decían, díganos en cuánto tiempo se va a reparar el mar. Queremos que nos digan para saber cuántos tiempo más vamos a estar sin poder viajar, sin poder pescar y nuestras familias no tengan que comer. Y ningún experto le decía el plazo, ¿no? O sea, no le podían decir el plazo, porque efectivamente, y creo que los hechos dan cuenta, que no hay manera de determinar niveles de impacto como lo que ha sucedido en el derrame en el mar peruano, en el cual te diga cuánto tiempo va a haber, porque hasta ahora, digamos, uno sigue encontrando sedimentos. Entonces, creo que el tema de la durabilidad se resume en eso, ¿no? Se resume en esta imposibilidad de determinar un plazo razonable para la solución del tema. Y creo que por eso la figura del ecocidio pues encaja en estos tres elementos, ¿no? Congresista, nos conversaba un poco de la falta de coordinación que existe actualmente entre los poderes, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, para atender estas problemáticas. ¿Qué cree usted que es lo que haría falta para que esto no sea así? O sea, ¿qué iniciativas se pueden promover desde los poderes públicos en el Perú para que se pueda enfrentar estas crisis ambientales en su país? Sí, mira, nosotros hemos planteado varias iniciativas, además del ecocidio, que es una figura penal necesaria, me parece más fundamental, ¿no? En ese tema, tenemos otras iniciativas. Yo te voy a mencionar de dos que hemos planteado, que una tiene dictamen y la otra aún no. Una de ellas es una iniciativa legislativa sobre responsabilidad ambiental empresarial. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Cuando se presenta, digamos, un daño ambiental, la primera medida es administrativa. Y la medida administrativa significa que pueden generarse este conjunto de quejas, apelaciones, contenciosos administrativos y la cadena puede ser extremadamente larga. Mientras tanto, el ecosistema sigue afectado. O sea, y luego a los años la carga queda en el Estado. El responsable es el Estado. ¿Y entonces qué pasa con el privado? Y esa es la pregunta que nos hemos hecho y por eso planteamos una iniciativa legislativa con otros aliados
para legislar la responsabilidad ambiental empresarial, ¿no? Esta es una iniciativa que se ha presentado, tiene dictamen, en el cual lo que hemos planteado es que indistintamente de los procedimientos administrativos que se sigan, el daño tiene que ser atendido inmediatamente y tiene que generarse un fondo de emergencia ambiental. Un fondo, digamos, que la empresa abone, de cuyo fondo se utilice de manera inmediata para atender los impactos directos que eso genera. Y hemos planteado un procedimiento express rápido que pueda atender, ¿no? A mérito un poco de lo que tenemos en nuestro país. Porque yo creo que cuando hablamos del tema ambiental, o sea, yo creo que tenemos claro la responsabilidad estatal que existe y el Estado tiene que asegurar el bienestar, pero creo que en el contexto actual en el que estamos en el mundo, el empresariado y empresas pueden muchas veces terminar teniendo más poder que el Estado, ¿no? Y entonces creo que por eso es importante también un debate sobre ese tema. Y una siguiente iniciativa es sobre este tema que tiene que ver con este debate sobre empresas y derechos humanos, que es un debate mucho más amplio, pero que habla de una corresponsabilidad mayor. ¿No es cierto? Que no se reduce a una responsabilidad social empresarial, que hay que señalarla, que digamos que no es que la empresa viene y nos hace un favor, ¿no es cierto? Que es una lógica en la cual la empresa digamos, asume obligaciones, pero también tiene, o sea, efectivamente derechos, pero tiene obligaciones en los espacios en los cuales desarrolla la actividad y en los cuales le corresponde, en términos, digamos, de esa lógica internacional que ha desarrollado, tanto en materia de derechos laborales, en materia de derechos ambientales, en temas de acceso a información, en temas de monitoreos, en temas, digamos, incluso de transparencia fiscal, etcétera. Entonces, hay una iniciativa legislativa que hemos planteado sobre el tema de debida diligencia, ¿no? Que es así planteada, una ley sobre debida diligencia, que precisamente está orientado también al sector empresarial para que haya, digamos, un marco de desarrollo normativo que asuma niveles de obligaciones más amplias para no entrar solamente en un debate de responsabilidad social, ¿no? Que es absolutamente básico desde mi punto de vista, ¿no? Sin duda, ese es un tema de enorme, enorme relevancia y Stop Ecocidio también tiene una línea de trabajo con las empresas, ¿no? Porque somos conscientes de que las empresas tienen que adoptar medidas para prevenir los ecocidios, que ese es finalmente el objetivo de todo esto. Y lo otro es el tema de los derechos humanos, empresas, medio ambiente, están todo absolutamente vinculado. Bueno, para ir cerrando, Víctor, no sé si quieres tú hacer la última pregunta a la congresista. Bueno, congresista, honestamente estoy bastante bueno, agradecido con usted por haber venido para acá para acompañarnos en esta edición y quisiera que para cerrar nos diera respuesta a una pregunta ya dirigida a los que nos escuchan, a estos jóvenes que quizás estén estudiando derecho, abogados que estén empezando su carrera. ¿Qué mensaje les puede dar a estos jóvenes que, bueno, son definitivamente el futuro de nuestro planeta, para que sigan luchando por un ambiente sano, y seguro y ecológicamente equilibrado? Ya, gracias. Pero antes lo que quería, si me permiten decir una cosita que me Claro. olvidaba mencionar, es que, a ver, yo creo que en el mundo actual estamos enfrentando la sobrevivencia de las especies frente a la situación drástica de cambio climático, crisis hídrica en el mundo, incendios forestales que son propios ya de todo el mundo. Entonces, en ese marco de sobrevivencia, el derecho tiene que seguir siendo una herramienta para transformar y para generar nuevos derechos. Creo que ese es el gran desafío que interpela esta carrera tan bonita que tiene que estar no solo al servicio de los hombres, sino al servicio de ese ecosistema en el que hay que convivir y aprender. Y esta última parte de aprendizaje sí lo quiero resaltar mucho. Y creo que ahí los pueblos indígenas son quienes nos han enseñado y nos siguen enseñando que con la naturaleza necesitamos aprenderla y respetarla. Y para eso creo que el derecho tiene que ser esa herramienta valiosa que nos permita seguir construyendo y reafirmando pues nuevos derechos, ¿no? Así como los derechos de la naturaleza, el ecocidio, ¿no es cierto? Como un delito
internacional, etcétera. Así que ese es mi mensaje y que podamos no solamente sancionar a quienes contaminan, pero también empezar a destacar buenas prácticas, ¿no es cierto?, de quienes pueden hacer las cosas diferentes. Y me refiero tanto al sector estatal y también al sector empresarial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto entonces cerramos esta entrevista agradeciéndole nuevamente, congresista, por haber estado con nosotros, por sus palabras, por su mensaje, felicitarla también por lo que ha conseguido, por el trabajo que usted está realizando en un contexto que no siempre es fácil en el hermano pueblo peruano, ¿no? Que tantas dificultades ha tenido que enfrentar por distintas razones a lo largo de toda su historia. Pues muchísimas gracias, animarla a seguir colaborando con Stop Ecocidio y hacer posible este crimen, que este crimen se convierta en una realidad, tanto a nivel internacional como a nivel interno.